Muchachos, Hola, profe. Hola, profe. hola. Muchachos, ¿sabes si llega alguien más? Comenzamos nomás. ¿Alguna pregunta sobre el último que vimos? La consulta. ¿Está todo claro? Recuerden entonces a los que vienen por primera vez, como el señor Roa. ¿Quién más viene por primera vez? Me voy a sacar el resto tú antes, ¿no? Deben descargar el programa Sublime Text, ya que es el que vamos a trabajar durante este semestre. Programa gratuito.
y va a ser nuestro editor de código. Ok, entonces vamos con la clase del día de hoy. Les recomiendo también que tengan instalado más de un navegador. Pueden trabajar con Chrome y Firefox, por ejemplo, para que puedan comparar cómo se presentan las cosas, porque a veces tienen un poco de diferencias. Ok. Bueno, Safari, por ejemplo, de pronto para los que trabajan en Mac, no soporta todo lo que vamos a mostrar, sobre todo los formularios. En la última clase, quedamos en la presentación número 1, que hablamos sobre los fundamentos más básicos de HTML y montamos un par de cosas para poder ver un ejemplo. Entonces vamos a seguir con los mismos fundamentos, avanzando en ese sentido, así que le voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí ven mi pantalla. Sí. Ya, entonces nosotros tenemos la alineación de párrafo. Habíamos dicho que en HTML todo es una etiqueta, por lo cual, si se fijan, acá tenemos una etiqueta párrafo que se abrió y se cerró. Pero al mismo tiempo la etiqueta tiene propiedades, tiene atributos. En este caso yo le puedo asignar un estilo que puede ser alineado a la izquierda. Esto se puede hacer, pero en rigor lo que vamos a hacer nosotros es sacar los estilos y hacerlo en un CSS, o sea, en un archivo aparte. Las anclas son similares a los links, ¿ya? ¿Cómo funciona un ancla? Un ancla nosotros podemos apuntar a un mismo sitio, pero a otra posición. Por ejemplo, hago clic y la misma página puede bajar a otra posición. O eventualmente también puedo hacer un ancla externa. Si quisiéramos hacer un ancla interna, podríamos trabajarlo de la siguiente manera. Definimos el ancla, en este caso le ponemos S, ¿cierto? Y después podemos invocarla con el gato S. Por cierto, pueden ver mi mouse, ¿o no? La flecha de mi mouse. Sí. Ah, ya. Entonces acá estoy apuntando a un ancla que ya existe. Hoy día se utiliza mucho el concepto de sitio web one page. No sé si los conoces. Cuando es una sola página muy larga que hacen clic en el menú y solamente va bajando. Cuando son sitios más pequeños. No sé si han visto alguna vez uno de esos sitios. Sí. Eso trabaja mucho con el concepto de anclas. También existen anclas que apuntan a un sitio externo. Y de pronto nos aparece la pregunta lógica: ¿cuál es la diferencia entre un ancla y un link? El ancla te apunta a la misma página o a otra, pero en un lugar específico. Ya el link solamente te apunta a una página o a un sitio, pero no a un lugar específico. Entonces, si quisiéramos apuntar a una ancla externa, ponemos la dirección y luego ponemos el ancla propiamente tal. El atributo título, si bien lo vimos que podíamos utilizarlo para un sitio en un HTML, también se puede utilizar como propiedad en la etiqueta, en este caso en una etiqueta que tenga un link. Entonces cuando pasamos el mouse por arriba del link,
va a aparecer el título. Ahí. Entonces, ¿me pueden ver bien? ¿Ver bien? Sí. ¿Pueden ver? ¿Sí? El último ejercicio que hicimos, el del pato, o del perdón, del HTML básico, ¿tuvieron algún problema con eso, no? No. No, ninguno. No conflicto, ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Llegó alguien? Llegó Don Byron. Muchachos, seguimos entonces. Vamos a ver los caracteres más importantes y los caracteres especiales también, cómo se trabajan acá. Tenemos etiquetas que son de tipo físico y etiquetas que son de tipo lógica. ¿Ya? Las etiquetas de tipo físico son más explícitas. Por ejemplo, tenemos etiquetas para dejar el texto en negrita, en cursiva o en tachado, ¿ya? O en tamaños también. Existen varias de ellas. Sin embargo, existen técnicas aún mejores que esta, que tal vez se las voy a enseñar. Y también existen etiquetas de tipo lógico, como por ejemplo, que una etiqueta, la etiqueta code, me permite mostrar un código en un sitio sin que el código se interprete, o sea, que se muestre literalmente el código. Tenemos la etiqueta font, la cual nos permite trabajar, obviamente, con los tamaños del texto, con las tipografías. Y le podemos asignar, por ejemplo, acá a font, vamos a agregarle un tamaño 6, que sería el tamaño absoluto, tamaño 6 simplemente. O también un tamaño relativo, que sería más 3. Si consideramos que el tamaño por default es 3, me quedaría 6 también. Por lo tanto, el tamaño relativo va a ser proporcional al tamaño que se le asigna como defecto al sitio. En cambio, el tamaño absoluto va a ser siempre 6. En cuanto a los colores, muchachos, tenemos los colores en hexadecimal. ¿Alguna vez han trabajado con colores en hexadecimal? Sí. Sí. Yo sí. La mayoría no, ¿cierto? Se dice que los hombres conocemos 7 colores. Se dice que las mujeres conocen más colores y los diseñadores conocen son como 15 millones, me parece. El tema está acá, muchachos, que trabajamos en el desarrollo de cosas que son estéticas, ¿ya? Que ya tenemos que olvidarnos del concepto que vimos en C o en Java, donde básicamente el objetivo es que algo funcione, punto. Ahora, lo importante también es que sea estético, tenemos que pensar en la experiencia del usuario y tenemos que pensar en que la gente quiera volver a utilizar lo que hacemos y no es suficiente con que sea funcional. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar los colores? Vamos a trabajar en hexadecimal de 6 cifras. Segundo que llegó Don Lexner.
Vamos a trabajar en hexadecimal de 6 cifras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien conoce el color que dice cian? ¿Ver color? No. Sí. Color cian, por ejemplo, si alguien le dice que es un calipso, ¿conocen el color calipso? Sí, sí, sí. Sí. Azul claro. El 100 es como de la impresora, ¿o no? Sí, es celeste. Más o menos sí, podrían entenderlo. ¿Conocen el color fucsia? Que no es lo mismo que rosado. Mm, sí. Sí, como oscuro. Y si se fijan acá, empezamos a jugar. Tenemos colores que se parecen. Y esto es una tabla pequeña, por cierto. Y el tema es, lo que no vamos a hacer es trabajar con los colores en inglés, que puedo hacerlo. Por ejemplo, color igual black, blue, como lo que está acá. ¿Ya? Esto no lo vamos a hacer porque no es tan específico. Vamos a trabajar con el color en hexadecimal, porque ese es el color exacto. Y no hay segunda versión de ese color. ¿Ok? Los colores, muchachos, pueden llegar a ser tan complejos que pueden incluso meterse en problemas porque los colores están patentados. Por ejemplo, si ustedes agregan el color de Coca-Cola a un rojo que no corresponde, pueden meterse en problemas porque hay una marca corporativa ahí. El texto preformateado también se puede trabajar, entonces si alguien tan ocioso como eso y quiere hacerlo, puede hacerlo. Tenemos el P para párrafo y también el pre para un formato un poco más específico. La etiqueta P la vamos a utilizar para escribir párrafos y la etiqueta pre para cuando queremos también un párrafo, pero mucho más específico, mucho más detallado, ¿ya? Se utiliza más la etiqueta P, por cierto. ¿Cuántos los tipos de fuentes? Nosotros acá tenemos un link con el listado de fuentes y pueden utilizar diversas fuentes, diferentes tipos de letras con font family. Y acá pueden usar con Arial, Helvética, qué sé yo. Nota importante, muchachos, no utilicen nunca Comic Sans, ¿ok? Ok. Eso es muy mal visto. Oh, no. Tenemos luego una estructura con un ejemplo. ¿Qué sería la etiqueta Head, muchachos? Es como el título o la cabecera de la página, ¿no? El encabezado del HTML. Exactamente. ¿Y qué sería el cuerpo, el body? Toda la página. Claro, los párrafos. Ya. Más bien el despliegue de la página. ¿Ya? Mucho ojo con que Head no es lo mismo que Header. ¿Ya? Que ya lo vamos a ver. Tampoco es lo mismo que las cabeceras que se utilizan con H1. Son cosas distintas. ¿Ok? Vamos, muchachos, a Sublime Text. Y por favor prueben escribe lo que está en la PPT, pero prueben 3 tipografías distintas. Y fíjense la diferencia. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Que lo están retando, parece? Vamos a probar el tipo de letra, muchachos, por favor. Si alguien no ¿Cómo le lo hago? funciona, me avisa. O sea, que llegué recién, entonces no entiendo. ¿Quién llegó? ¿Don Lexer? Sí. ¿Y usted qué está mirando? Profesor, igual llegues. A Don Lexer lo están retando por no estar en cuarentena, ¿se fijaron? Vaya al chat, Lexer, puedes ¿Ya? ver el chat, Sí. y descarga el programa que escribí yo ahí, el Sublime Text. Y escribe lo que dejé en la pantalla tal cual.
Ah, pero en el chat no me sale lo último que escribió Diego, ¿no? Ah, ya, espera un poquito. Verga, man. Ahí, ¿ok? Ya descargo esa cosa. Sí. Recuerden que estamos grabando la clase, muchachos, así que si alguien llega a su habitación, por favor ponga silencio el micrófono, porque he grabado las cosas que ni se imaginan. Mm. No. Voy a conectar el computador al cargador. Deme un minuto. Ahí está, ahí está. Oye, se escucha un eco de algún micrófono, alguien se puede mutear, por favor. Muchachos, ¿funciona bien? ¿Funciona o no? A mí me funciona, profe. Ya. ¿Alguna duda con esto? Una nota importante. ¿Qué pasa si yo pongo un tipo de letra y por alguna razón el navegador no encuentra la letra? Tienen que poner alguna letra. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Puede que el navegador aplique una letra por defecto que a mí no sea la que me agrade. Para eso puedo poner un plan B y puedo poner una segunda letra. En caso de que la primera falle, la segunda se activa.
Y aquí puede salir una pregunta importante. ¿Cómo puede fallar una letra? Porque a veces nosotros utilizamos letras, tipografías que son de Google, por ejemplo, y puede que el link no lo tome, puede que falle. Entonces ponemos un plan B y activamos una segunda letra. Y va a buscar esa letra, incluso podríamos hacer hasta una tercera letra, podríamos declarar. De manera que solamente se activen letras que son de mi selección y no letras por defecto. ¿Estamos bien? Sí, Los Lexel. ¿Enchufó los Lexel? ¿Se quedó atrás? Sí, me funcionó, está todo bien. Ah, ya. Ya me estaba preocupando ya. Dije uno menos. Bien, funciona acá. No, que está mi hija aquí al lado, entonces me tengo que mutear cada cierto. Ah, ya. Entonces nosotros podemos aplicar los tipos de letras en títulos, en párrafos, obviamente en todo lo que tiene letra. Las letras que son de Google, la verdad que andan bastante bien, muchachos, y son gratis, porque también hay tipografías que son de pago. Entonces podemos trabajar con font size, agregarle un tamaño en píxeles, ¿ya? Y podemos trabajar varias propiedades más. Podemos hacerlo dentro del HTML, siempre y cuando sean cosas muy concisas, pero en general lo que vamos a acostumbrarnos a hacer es trabajar con un CSS, con un archivo aparte. Y es a donde nos dirigimos en el día de hoy en esta clase. Entonces nosotros vamos a trabajar con caracteres especiales, que la mayoría de ellos, por lo menos en nuestro lenguaje en el español, son caracteres que existen que no están en el inglés. Y para que se vean esos caracteres, tenemos que trabajarlo con una secuencia escape, más conocido como el acute, que le dicen los alumnos. Entonces, la técnica es bien sencilla. Si quiero una A minúscula con tilde, simplemente pongo el ampersand, que es esa letra como I, la letra en rigor que yo quiero, más acute.com. Perdón, acute.coma. Después, el E con tilde, ponemos el ampersand, la letra que quiero, acute.coma. Siempre va a ser la misma lógica, cualquier letra que yo quiero. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos que aplicarla en cierto contexto. Entonces, déjenme compartirles su Sublime Text. Ya, ¿y pueden ver su Sublime Text? sí, Fíjense que si yo escribo así, no me autocompleta. Entonces partimos, ponemos guardar, ponemos el nombre que queremos .html, ¿ya? Le pongo ejemplo 1. Desde el momento que lo guardo como HTML, ya me empieza a autocompletar. ¿Se fijan? Me utiliza la plantilla. Para los que no conocen cómo trabajar con eso, simplemente pongo las primeras letras con la flecha y me propone qué podría hacer. ¿Ya? Y ahí yo selecciono, yo utilizo el tabulador y me genera una maqueta. ¿Ya? Entonces acá en el cuerpo, vamos a hacer un párrafo. Vamos a poner, por ejemplo, oración. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto? Nos queda 10 minutos. Si se nos acaba el tiempo, le vuelvo a enviar otro link, ¿ok? Vamos a verlo de la siguiente manera.
se nos vería así, ¿cierto? Oración y se nos desconfigura totalmente. Por lo tanto, aquí aparece el acute que dijimos ampersand o acute punto y coma y después n, ¿ya? Por lo tanto, así se escribiría oración. Todo lo que está en morado es una O con tilde. Ahí estaríamos. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Quiero trabajar con una ñ con tilde. Fíjense cómo funciona. N tilde. Sería una n tilde. Ya. Y también tenemos algunos otros caracteres, como por ejemplo el copyright o el registrado, entre otras cosas. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Profe, qué apretó para el autocompletado? Esa parte El tabulador. no se escucha. Tabulador. ¿Cómo estamos para hacer esta página? Sin el logotipo, por cierto. Sin el logo de la UM. Easy. Sí. Se ve viola. Se ve para practicar. ¿Fácil o no? Ayuda. Ya comencemos a trabajar, muchachos. Vamos a montar este sitio, esta página, tal cual, así de fea como está. Y después vamos a ir agregándole el estilo con el CSS. ¿Ya? Así que vamos a ir. Háganlo de la temática que ustedes quieran, ¿ya? Pero con esa estructura. Un título, un logo, varios links. Luego, acá un párrafo, otro párrafo. Y después una lista ordenada y no ordenada. ¿Ya? Hay cosas que quizás de pronto no van a saber cómo se hace, pero justamente esa es la gracia del HTML, que hay que tener mucha paciencia, por cierto, en HTML. Mucha paciencia, muchachos, porque no es difícil, pero es lenta la programación en HTML. No es rápida como uno quisiera. Ya, muchachos, así que a trabajar. Dejen subir esta PPT a la aula virtual. Esta es la presentación número 3. Profe, todo esto lo está grabando, ¿verdad? ¿Sí? Se grabó todo, incluso cuando Después, lo ¿cómo borraron. ver las grabaciones? ¿Cómo? Después, ¿cómo hago para ver las grabaciones? No las he subido aún porque ¿cómo se llama? El servidor de la universidad lo están arreglando porque necesita más espacio. Además, probablemente, muchachos, estoy viendo porque estamos migrando a otro sistema de videoconferencia para los mechones, pero no sé si aplica para los cursos superiores. Pero mientras tanto vamos a seguir utilizando Zoom. Pero las tengo todas guardadas, solamente que no las he subido todavía. Probablemente las voy a subir a YouTube, yo creo. Ok, gracias. Entonces tenemos la 1, la número 2 y la número 3. No me deja subir la presentación porque pesa mucho. ¿Cómo es eso? A ver. Ayer le subí la 2. Déjenme, ¿por qué no puedo subir la 3?
Profe, ¿Sí? cuando quería poner una imagen desde internet, ¿era copiar dirección de imagen o de enlace? Dirección de enlace. Ah, No, ya. perdón, dirección de imagen. Ya, gracias. Dame un segundo que nos achicaron el espacio. Dejen ver cómo subo la PPT sin cortarle las imágenes. Voy a tener que borrar lo que ocupamos menos y voy a dejar solamente lo importante mientras nos agrandan el espacio. Ahí sí, tuve que subirla como PPT porque curiosamente pesaba menos. Muchachos, están en el aula. En la presentación número 3 y hacen el caso del Club Onda. ¿Ya? Es la temática que ustedes quieran. Se nos va a acabar el tiempo, así que le mando el link de inmediato, ¿ok?